Hola, hoy vamos a hablar de los verbos irregulares en el pretérito. Recuerda, estas son las terminaciones de los verbos regulares en el pretérito. También recuerda que los verbos que terminan en car, gar y sar son irregulares en la forma de yo en el pretérito. Y estos tres verbos, leer, oír y creer, la I se convierte en Y y todas las conjugaciones tienen acento excepto la última conjugación. ¿Qué desayunaste esta mañana? Del verbo desayunar. Desayuné un café y panqueques. ¿Practicaste español anoche? Practicar. Sí, practiqué los verbos en el pretérito. También hay verbos irregulares en el pretérito. Los verbos irregulares no siguen las terminaciones de los verbos regulares. Esta guía te va a ayudar a conjugar los verbos irregulares. Los verbos irregulares están divididos en tres categorías. Los verbos que tienen la letra U en la raíz, son estos. Los verbos que tienen la letra I en la raíz y los verbos que tienen la letra J en la raíz. Estos verbos siguen estas terminaciones. Y nota por favor que ninguna de estas terminaciones tiene acentos. Vamos a conjugar el verbo estar. Para decir I was, se dice yo estuve. You were, tú estuviste. He was, él estuvo. We were, nosotros estuvimos. They were, ellos estuvieron. Vamos a conjugar uno de los verbos que tienen la letra J en la raíz. Por ejemplo, el verbo conducir. Para decir I drove, se dice yo conduje. You drove, tú condujiste. He drove, él condujo. We drove, nosotros condujimos. But pay attention, pon atención en la conjugación de ellos, ellas en ustedes. Se dice ellos condujeron, no tiene la letra I en la terminación. Mis amigos condujeron su carro a mi casa. Nota las terminaciones de estos verbos. Del verbo dar, to give. Del verbo ver, to see. Del verbo ser, ir. Del verbo ser, to be. Verbo ir, to go. Y el verbo hacer, to do or to make. El verbo ver se dice to see en inglés. En español también puedes usar el verbo mirar, to watch. Estos dos verbos son intercambiables, el verbo ver y el verbo mirar. Por ejemplo, ¿viste la televisión ayer? Sí, vi las noticias. También puedes decir, ¿miraste la televisión ayer? Sí, miré las noticias. El verbo ver es irregular y el verbo mirar no es. El verbo mirar es regular. ¿Anduviste en motocicleta el fin de semana? Del verbo andar. No, no anduve en motocicleta el fin de semana. ¿Cenaste en un restaurante anoche? Del verbo cenar, to eat dinner. Oh, el verbo cenar no está en esta lista. Entonces, podemos asumir que es un verbo regular. Y sigue las terminaciones de los verbos regulares. ¿Cenaste en un restaurante anoche? Sí, cené con mi esposo en Olive Garden. Mira estos ejemplos. La semana pasada esquié en las montañas. Leí mi novela favorita y finalmente hice mi tarea. El verbo ser, to be, y el verbo ir, to go,
tienen las mismas conjugaciones en el pretérito. Estas son las conjugaciones del verbo ser y el verbo ir. Yo fui es I was y también I went. Tú fuiste, you were, pero también you went. Él fue, he was, pero también he went. Nosotros fuimos es we were, pero también nosotros fuimos, se dice nosotros, we went, etc. Entonces, para saber si es ir o el verbo ser, el contexto nos va a decir qué verbo es. Mira este modelo, este ejemplo. Ellos fueron de vacaciones el verano pasado. Fueron es they went or they were. They went. Sí, muy bien. ¿A dónde fuiste de vacaciones el verano pasado? Y en esta oración, Elena fue estudiante de español el semestre pasado. Elena fue es Elena went or Elena was. Sí, Elena was. ¿Y tú fuiste estudiante de español el semestre pasado? Mira esta frase. Yo fui a visitar San Diego State University porque yo fui estudiante de allí. Yo fui a visitar, se dice I went to visit. Yo fui estudiante de allí. I was a student there. Vamos a completar estas frases con la conjugación correcta. Yo fui ayer a la fiesta y fue inolvidable. I went to the party yesterday. It was unforgettable. Muy bien. Yo fui ayer al restaurante y la comida fue muy rica. I went to the restaurant yesterday. The food was very delicious. Esta es una guía para ayudarte a conjugar los verbos reflexivos en el pretérito. Recuerda, los verbos reflexivos en la forma infinitiva terminan con SE, se. Y para conjugarlos necesitas los pronombres reflexivos, me, te, se, nos, se. Y aquí tienes las raíces de cada verbo y las terminaciones. La mayoría de estos verbos reflexivos son AR y van a seguir las terminaciones AR. Mira al final de la lista, tenemos los verbos vestirse y dormirse. Esos dos verbos terminan en ir, en IR. Y esos verbos en la tercera conjugación, y singular y plural, en él, ella, usted, ellos, ellas, en ustedes, la E cambia a I y en dormir la O cambia a U. Vamos a hablar más de estos verbos que terminan en IR más adelante. Por ahora vamos a conjugar el verbo despertarse. Para decir I woke up at 6 in the morning, vamos a usar el pronombre me, la raíz desperté, la terminación. Me desperté a las 6 de la mañana. Muy bien. ¿Qué hiciste ayer? ¿Te despertaste temprano? Del verbo despertarse, to wake up. ¿Te despertaste temprano? Sí, me desperté temprano, a las 7. ¿Qué hiciste ayer? ¿Te hospedaste en un hotel? Del verbo hospedarse, to stay. Sí, me hospedé en el Marriott.
Vamos a ver qué pasa con los verbos con cambio de raíz, with stem changing verbs. ¿Recuerdas? Los verbos con cambio de raíz tienen 3 cambios posibles. La O la U cambia a UE, de E a IE y de E a I. Por ejemplo, jugar, preferir y servir. Vamos a ver el verbo jugar. En el presente hay cambios de raíz en todas las conjugaciones excepto en nosotros y vosotros. ¿Qué pasa con estos verbos en el pretérito? Los verbos que terminan en AR y en ER no tienen cambio en la raíz cuando se conjugan en el pretérito. Por ejemplo, el verbo jugar en el presente tiene el cambio de U a UE. Y el cambio pasa en todas las conjugaciones menos en nosotros y vosotros. Pero en el pretérito, en el pasado, no hay ningún cambio en la raíz. Yo juego en el presente y yo jugué en el pretérito. Aquí tenemos todas las conjugaciones del verbo jugar en el presente y en el pretérito. Nota que las conjugaciones en el presente tienen cambios de raíz en todas las conjugaciones menos, excepto en nosotros. En el pretérito no hay ningún cambio en la raíz. Los verbos IR con cambio de raíz sí tienen un cambio, pero solo en las conjugaciones él, ella, usted y ellos, ellas en ustedes. Y el cambio es de E a I y O a U. Aquí tenemos una lista de verbos IR con cambio de raíz en el pretérito. Mira el verbo mentir. Mira las conjugaciones. No hay cambio de raíz en las conjugaciones excepto en él, ella, usted, ellos, ellas en ustedes. Y el cambio es de la letra E a letra I. Vamos a conjugar el verbo preferir en el presente. Yo prefiero. Tú prefieres, él, ella, usted prefiere, nosotros y nosotras preferimos, ellos, ellas en ustedes prefieren. Recuerda, en el presente, la forma de nosotros no tiene cambio de raíz. Ahora vamos a conjugar el verbo preferir en el pretérito. Yo preferí, tú preferiste, él, ella, usted. Aquí hay cambio. Prefirió. Nosotros y nosotras preferimos, ellos, ellas en ustedes, también cambio. Prefirieron. Muy bien. Aquí puedes ver la comparación del verbo preferir en el presente y en el pretérito. Las terminaciones de los verbos en el presente y las terminaciones de los verbos en el pretérito. Este gráfico te puede ayudar mucho para conjugar este tipo de verbos. El verbo pedir, to ask for, tiene el cambio de raíz de E a I en el presente y en el pretérito. Vamos a conjugar pedir en el presente. Yo pido, tú pides, pide, nosotros y vosotros no hay cambio. Ellos piden. En el pretérito, el cambio es solo en la tercera persona singular y plural. Yo pedí, pediste, cambio, pidió, pedimos, pedisteis y pidieron. Muy bien. Por ejemplo, yo pedí unos tacos, tú pediste camarones, mi amiga Maritza pidió una quesadilla, mis amigos y yo fuimos a un restaurante y pedimos horchata y mis amigos Lupe y José pidieron ceviche. Muy bien, es todo. Adiós.